Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a nuestro canal de podcast académicos en New Books Network, una plataforma dedicada a promover las últimas novedades en publicaciones académicas en una amplia cantidad de disciplinas. Mi nombre es Irene Ceballos Benavides, parte del equipo editorial de Vernon Press, y hoy tenemos el gran honor de presentar un episodio especial en honor al Día Internacional del Libro y el Día de la Lengua Hispana e Inglesa, el 23 de abril. Esta fecha se viene a celebrar en conmemoración de la fecha de muerte de Miguel de Cervantes, que casualmente coincide con la de William Shakespeare. Pero, ¿qué sería de este día sin recordar el papel fundamental que juegan los libros en la construcción de puentes entre las diferentes culturas y en la promoción del entendimiento mutuo y la justicia social? Antes de presentar a nuestra invitada, y puesto que es nuestro debut en la increíble plataforma New Books Network, me gustaría dedicar un momento a presentaros Vernon Press, una editorial independiente de libros académicos en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Nuestra misión es crear un puente entre la investigación académica y el lector global, y hacer del mundo de la academia uno más accesible a un público más amplio. En Vernon Press valoramos la originalidad, el pensamiento crítico y el rigor intelectual, principios que se hacen un hueco dentro de nuestro diverso catálogo. Esta entrevista forma parte de una colaboración entre Vernon Press y New Book Network. Juntos nos embarcamos en la misión de llevar a nuestro público conversaciones enriquecedoras y perspectivas innovadoras directamente de las mentes más brillantes en el panorama académico. Hoy, en una jornada dedicada a los libros y su capacidad incomparable de tender puentes entre culturas, tenemos el placer de recibir a Joanna M. Lems, autora de Tomar la palabra, Islamofobia y participación política después del 15M. Su libro, un trabajo interdisciplinario basado en una meticulosa investigación etnográfica, nos invita a comprender las experiencias, luchas y aspiraciones de las comunidades musulmanas en España, ofreciendo un contraargumento poderoso a los estereotipos y prejuicios que a menudo nos rodean. Hola, Joana. Buenos días. Buenos días. Es un honor poder darte la bienvenida a este podcast. Me pregunto si podrías empezar contándonos un poco sobre ti y sobre tu experiencia académica. ¿Qué fue lo que te llevó a enfocar tu carrera en torno a los estudios islámicos y árabes? Muchas gracias, Irene, por esta invitación y por contar conmigo. En realidad, mi llegada a los estudios islámicos y árabes fue un poco tardía relativamente. Em, en los primeros años de este siglo, yo trabajé en una empresa, una multinacional franco-española, que compró una empresa en Marruecos. Y tanto en el proceso de adquisición como luego en la integración de las empresas, pues tuve que ir en ocasiones a Casablanca y tenía ahí un equipo de compañeros de trabajo marroquíes. En los mismos años, tanto la prensa española como la italiana, como la neerlandesa, bueno, la europea en general, incluía muchos artículos también de opinión sobre las personas musulmanas, sobre el Islam, y todo era muy, casi siempre, ¿no? Muy negativo. Y mi experiencia personal con los compañeros de Marruecos y con el país era todo lo contrario. Era em, para mí gente muy, muy amable, súper hospitalaria, muy bueno en sus trabajos. Entonces me chocó mucho, ¿no? Leer todas esas opiniones negativas, con muchos estereotipos, y por eso me interesó más en saber más del Islam, ¿no? En vez de seguir las opiniones, quería saber un poco más. Y en cuanto también mi situación familiar, en un momento dado decidí dejar ese trabajo y me matriculé en el grado de estudios semíticos islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ujú. Muy bien. Tu investigación resuena perfectamente con un tema tan candente y de actualidad como es la islamofobia, y tu libro, Tomar la palabra, Islamofobia y participación política después del 15M, profundiza en la conexión entre islamofobia y la participación política en España, tras el 15M. ¿Qué te inspiró a llevar a cabo esta investigación? Pues después de estos estudios semíticos e islámicos, ¿no? Y haber conocido más sobre la religión, la historia, también la literatura y la lengua árabe, pues seguí con un máster de reciente constitución que era sobre Islam en la sociedad contemporánea europea.
Y durante este máster muchas asignaturas trataban sobre las poblaciones, sobre su religión, sobre las migraciones, y era realmente imposible no toparse con la discriminación hacia estas poblaciones. Y a la vez, estos años, no sé si te acuerdas, Irene, pero también era de mucho cambio en la sociedad, el escenario político en España. em, Eran una época de cambios en las movilizaciones, las protestas, ¿no? En muchas ciudades en España había movilizaciones, la gente reuniéndose en las plazas, ¿no? La época del 15M, 15 de mayo de 2011, también, ¿no? La época de los indignados. Entonces, sabiendo que había una parte de la población, ¿no? Sufriendo discriminación y viendo sus derechos marginados, pues me llevé a interesar qué pasa con esta gente, si estaban en estas movilizaciones, si estaban también reivindicando sus derechos. Quería entender mejor, ¿no? Las dinámicas de transformación de la esfera pública en España en ese momento. Y por eso, pues, seguí después del máster y hice una tesis doctoral y el libro realmente se basa en esta investigación doctoral. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que sí que me acuerdo del 15M y de todo lo que supuso. Muy bien, pues durante su investigación, ¿cuáles son los mayores desafíos y obstáculos que encontraste en las experiencias de las diferentes comunidades musulmanas en el contexto sociopolítico español? Pues son muchos desafíos y muchos obstáculos, y a lo mejor es interesante también ver lo que entendemos hoy por poblaciones musulmanas. Muchas veces, ¿no? Vienen de la prensa o viene del discurso político, pero por ejemplo, el Observatorio Andalusí, que es una institución que depende de la Unión de Comisiones Islámicas de España, pues hace cada año unas estimaciones, y ellos, porque no existe un censo en España, ¿vale? No existe, digamos, una encuesta estatal que pregunta a la gente sobre su religión. Pero este Observatorio Andalusí lo que hace cada año son unas estimaciones, y para calcular, estimar las poblaciones musulmanes en España, pues toman el país de origen de las familias, y luego también de los hijos que han nacido en España, pues el país de origen de sus familias. Entonces, cuando nosotros hablamos de poblaciones musulmanas, realmente no siempre se trata de una autodefinición como musulmana. Em, y lo quería destacar que antes de hablar de los desafíos y obstáculos, por ejemplo, de las poblaciones que son definidas o leídas por terceros como musulmanas, pues ellos a lo mejor ni siquiera se identifican como tales, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estos 2,4 millones de personas y etiquetados como musulmanas por, entre otras, ¿no? El Observatorio Andalusí, pues encontramos gente que en muchísimos espacios de sus vidas, realmente desde que salen de sus casas, ¿no? Entran en la calle, entran en el transporte público, van al colegio, van al instituto, van al trabajo, pues encuentran muchos momentos de ser excluidas. La marginación es múltiple, y podemos, por ejemplo, pensar en mujeres que llevan el velo islámico y que se les consideran extranjeros por llevarlo, pero son muchas veces nacidas en España, tienen la nacionalidad y no son extranjeras, ¿no? Ahí estamos hablando de la extranjerización. Por otro lado, también en numerosas ocasiones, aunque son muy visibles digamos, el discurso político o en la prensa, no escuchamos sus voces, no porque no hablan, sino porque no les escuchamos nosotros, ¿no? Entonces también la invisibilización o no escucharles, no atender a estas voces, pues también son mecanismos de exclusión, de marginación. En los años más recientes vemos también que la criminalización, es decir, la consideración como ladrones
o incluso terroristas son otros mecanismos de marginación que complican la vida, ¿no? Y que complican la participación en la sociedad mayoritaria por parte de estas personas o poblaciones. Entonces, hay muchos desafíos, muchos obstáculos y que casi todos proceden de dificultades de encontrar trabajo, ¿no? De encontrar casa, que son problemas que también tenemos la sociedad mayoritaria, digamos, no musulmana, pero se añaden obstáculos por ser considerados extranjeros, por ser considerados criminales, por ser considerados de una religión que no es la que se acepta en la sociedad española. Entonces, a todos los problemas que podemos tener otras personas de la sociedad española se añaden estos mecanismos de marginación que muchas veces llamamos islamófobos. Ya, a raíz de la pregunta anterior, me gustaría preguntarle si has notado alguna evolución o cambio en la islamofobia en España después del 15M y cuáles son las principales formas de resistencia que has observado. Sí, porque la islamofobia, y no es solo España, no solo es tampoco Europa, es realmente una cuestión internacional, mundial, pues no puedo ser muy optimista en una mejora. Se pueden destacar algunas iniciativas, ¿no? Para crear entre la población en general, ¿no? Conocimientos sobre la islamofobia en general, pero no significa que estas iniciativas, por ejemplo, de conferencias, realmente han podido reducir la discriminación hacia la población musulmana. En este sentido, no puede ser optimista y realmente creo que hay un aumento en España, pero sobre todo también en los países en nuestro alrededor, en Europa. Las principales formas de resistencia, pues también hay que tener en cuenta que están en constante transformación. Por ejemplo, en los primeros años, pensando, ¿no? Más cercanos al 2011, pues la creación de distintas entidades para luchar contra la discriminación, em, entidades diferentes en diferentes partes del territorio estatal, ¿no? Podemos destacar en Cataluña, podemos destacar Madrid también o Andalucía, em, que estas entidades intentaban luchar contra la islamofobia, por ejemplo, pidiendo derechos como musulmanes, pero también derechos que no tenían que ver, si era más bien no tenían que ver realmente con la religión, como podía, por ejemplo, ser un menú halal en los colegios o, por ejemplo, el poder ser enterrado de acuerdo con los ritos funerarios islámicos, ¿no? Es decir, derechos que tienen que ver realmente con la práctica de la religión, sino también dirigiéndose hacia el Estado, pidiendo protección contra la discriminación en otros ámbitos. Pero a lo largo de los años hemos visto que algunas de estas entidades, también en Cataluña, por ejemplo, la entidad ADETCOM, ¿no? Una entidad, una asociación que luchaba por defender los derechos de las comunidades musulmanas en esa parte del Estado español, pues que realmente han recibido acciones en contra. Y, por ejemplo, podemos destacar la expulsión del fundador de ADETCOM, Mohamed Said Badawi, que vivía ya 30 años en España, que estaba casado con una mujer de Valencia, tiene 3 hijos nacidos en España, pues fue en el 2022 expulsado del territorio español. Expulsado alegando unas relaciones con personas. Realmente las razones no están muy claras, pero se utiliza ese lenguaje de sospecha relacionada al terrorismo. Entonces, realmente, en los últimos años, los que luchaban por los derechos para la población musulmana en España, pues realmente han recibido obstáculos y les complica mucho levantar la voz y poder seguir luchando. Entonces, las formas de resistencia también han cambiado.
lo que hemos visto también, que una entidad, por ejemplo, de mujeres jóvenes españolas musulmanas que al inicio contestaban esta discriminación y querían mostrar la compatibilidad de ser española y ser musulmana, pues se ha visto también que ellas en los últimos años han decidido ya no contestar al discurso impuesto e hegemónico, sino que han decidido de decidir eh, dedicar su tiempo a temas que les interesa a ellas y no siempre y meramente contestar a preguntas desde fuera, sino dedicar su tiempo, energía y creatividad a temas suyos que determinan ellas. Entonces, son dinámicas que también están en constante transformación y las formas de resistencia también se adaptan, cambian, ¿no? Y se modifican de acuerdo con lo que pasa. Muy bien. El libro se centra también en la participación política. ¿Cómo se manifiesta esta participación entre la población musulmana en España y qué barreras se encuentran? Pues efectivamente la participación política, entendida de forma muy amplia, ¿no? No solo pensando en votar y ser votado, sino en la política, digamos, más amplia, donde la política se podía entender como mantener el orden, lo político, ¿no? Se manifiesta en microactividades diarias. Entonces, en mi libro, realmente la participación política se entiende mucho más amplio, es decir, desde reivindicar los derechos, ¿no? Desde montar una asociación o ir a manifestaciones y no solo en el escenario político de la representación política, partidos políticos. Entonces, en este sentido, los derechos de las distintas poblaciones que podíamos calificar como musulmanas, de acuerdo con el Observatorio Andalusí, pero que muchas veces parten de derechos diferentes, ¿no? Por ejemplo, de tener la nacionalidad o de tener un empleo, de tener unos permisos de residencia, ¿no? Que son mucho más amplios. Entonces, hemos visto que muchas voces diferentes se han manifestado, pero que estas voces parten de una primera discriminación que hace silenciar a gran parte de la población, sobre todo a los hombres. Allí hay una diferencia grande entre hombres y mujeres que es mucho más complicado para los hombres de levantar la voz. Entonces, estas son unas barreras que encuentran los hombres y que surgen, por ejemplo, de la ley de extranjería. Es decir, si de los 2.400.000 más o menos de personas musulmanas en España, más de la mitad todavía no tienen la nacionalidad española, pues ellos dependen todavía de la ley de extranjería. La ley de extranjería que requiere, ¿no?, que las personas residentes en España renuevan anualmente, no siempre anualmente, sino cada 5 años, pero que tienen la obligación de renovar sus papeles, ¿no?, su situación administrativa en España. Entonces, cuando a ti te deniegan unos derechos y tú dependes de una renovación de estos permisos, pues no es lo mismo poder levantar la voz y luchar por tus derechos. Y se ve que, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, algunas multas pendientes, que tienen que pagar las multas para poder renovar sus permisos de residencia y trabajo, pues se encuentran en una situación mucho más difícil para poder luego reclamar sus derechos contra la extranjerización, contra la criminalización o contra, ¿no?, para luchar por un puesto de trabajo, para conseguir un alquiler. Y entonces también en la participación posterior, ¿no?, se nota esta diferencia. Por lo tanto, la participación política, sobre todo lo pueden hacer personas que tienen ya la nacionalidad española. Y allí se ha visto, por ejemplo, los que luchan contra la islamofobia, contra el racismo estructural, pues son sobre todo hombres y mujeres que tienen la nacionalidad española. En cuanto a los hombres extranjeros, vemos que gran parte no se encuentra en posición de levantar la voz. Y ese silencio no es una opción libre, es un silenciamiento.
Pero cuando vamos a las mujeres extranjeras, sí que vemos que ellas sí, mediante distintas asociaciones, intentan tomar la palabra y levantar la voz para luchar por sus derechos. Aparte de esta parte de la población que ya tiene la nacionalidad, que son hombres y mujeres españolas que sienten cierta legitimidad de discutir, ¿no? De levantarse en la esfera pública hegemónica, ¿no? Por ejemplo, a través de partidos políticos o a través de entidades que hablan directamente con el Estado a través de diferentes ministerios. Entonces, la manifestación a través de la participación política por parte de poblaciones que son leídas como musulmanes es muy, muy diferente, dependiendo de la nacionalidad, dependiendo si eres hombre o mujer, dependiendo de su situación económica, ¿no? Socioeconómica también. Sí, la verdad es que todo esto que comentas es un tema bastante importante y la verdad es que hay muchísima injusticia dentro de esto, la verdad. Y bueno, hemos mencionado antes ya algo de que la islamofobia al final no es solo España y aunque tu investigación se centra en España, ¿crees que las lecciones extraídas de tu trabajo pueden extrapolarse a otras democracias occidentales que también enfrentan problemas de inclusión social o islamofobia? Sí, aunque los contextos son muy diferentes, ¿verdad? En general, y hay que analizar cada contexto y, bueno, en las investigaciones cualitativas no se puede extrapolar sin más. Lo que sí vemos claramente que otros países europeos, y podemos sobre todo, por ejemplo, mencionar a Francia, también Austria, Alemania, ¿no? Que hay tendencias muy parecidas y situaciones, al menos respecto a las vivencias de las poblaciones musulmanas muy parecidas. Francia hoy en día es uno de los países más complicados para vivir, digamos, como musulmán, es decir, donde es más complicado, por ejemplo, se prohíbe, ¿no? El velo islámico en numerosos lugares, es decir, no pueden trabajar con el hijab, o últimamente, ¿no? El año pasado se ha prohibido una vestimenta que realmente ni siquiera es islámica, ¿no? Es más cultural de una zona del mundo, la abaya, se ha prohibido llevar la abaya en Francia. Entonces, también Austria, no sé si conoces la Operación Luxor, pero en el 2020 en Austria tuvo lugar una operación que fue tremenda, que más de, bueno, unos 1000 policías o fuerzas especiales de la policía, del aparato de seguridad estatal, en una misma noche entró en las casas de más de 30 familias de noche con muchísima armamento, todo con máscaras, entraban a la vez en distintos lugares en Austria, en casas, rompiendo las puertas. em, y tampoco estaba muy claro el por qué, pero en casas de personas que estaban, digamos, que eran activos en asociaciones o en las casas de algunos imames, personas, digamos, activas en el país, en Austria. Luego resultó que el Tribunal Superior de Justicia de Graz declaró esta operación como no de acuerdo con la legalidad austríaca. Entonces, pero claro, el daño ya estaba hecho. Nadie de estas personas fue sospechoso de nada y se quedó jurídicamente se quedó en nada más, pero obviamente el impacto para las personas que vivieron esto, ¿no? También el derecho de los niños, el derecho bueno, muchos derechos fueron vulnerados en esa operación, pero el impacto ya está hecho, ¿no? Asustas a la población, asustas no solo a los que viven eso en ese momento, sino a otras poblaciones musulmanas relacionadas, ¿no? Para decirles, pues mejor que te calles porque si no, venimos. Entonces, otros países europeos viven situaciones aún más complicadas en España, lo que no quiere decir que en España no ocurren este tipo de cosas, a lo mejor no a gran escala, pero sí que vivimos también expulsiones de personas y silenciamientos. Entonces, lamentablemente, no puedo ser
muy optimista, pero lo que sí se puede ver que en distintos países en Europa em, distintas vivencias por parte de la población musulmanas y también por parte de los estados, ¿no? Están pasando por momentos muy parecidos. Sí, esto que comentas es muy importante y también es muy importante que llegue a un público y que se sepa la situación no solo en España, sino en países como tú mencionas, como Francia o Austria. Y la verdad es que el prólogo de tu libro, que está escrito por la profesora Ana Isabel Planet, me pareció muy interesante y hemos hablado un poco en la entrevista del rol de la mujer dentro de estas comunidades y cómo pueden alzar su voz en la participación política. Es decir, que también los resultados expuestos de tu investigación en tu libro hablan del papel de la mujer dentro de estas comunidades y cómo ellas enfrentan el problema de la islamofobia y reivindican sus derechos o, como tú decías antes, alzan su voz. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto, sobre el papel de la mujer? Sí, efectivamente, y tengo que señalar que yo antes de empezar la investigación no partió de una perspectiva de género o feminista muy clara, es decir, no había recibido formación en ella, pero realmente durante la investigación sale por todos los sitios. Es decir, el papel de las mujeres, em, que creo que no es únicamente en este tipo de comunidades, ¿no? Es decir, es más general en el mundo. Pero lo que sí que se ve es que las asociaciones y las entidades y las luchas eran sobre todo protagonizadas por mujeres. Por un lado, como he dicho un poquito, ¿no? Un poquito antes, em, los hombres, sobre todo jóvenes, sin nacionalidad española, casi siempre procedentes, ¿no? De Marruecos, lo tienen muy complicado para responder ante, por ejemplo, las paradas por eh, perfil étnico, ¿no? Algunos son parados cada día en sus barrios, es decir, lo tienen mucho más complicados. Entonces, por un lado, el silenciamiento afecta más a los hombres que a las mujeres. Pero después, lo que sí se nota que los hombres que actúan, que eran sobre todo españoles, ¿no? En la esfera pública hegemónica, parece que se limitan, ¿no? a esa esfera pública hegemónica, es decir, donde cuando se dirigen al Estado y el Estado no les reconoce su, digamos, subjetividad política, pues lo dejan ahí. Pero las mujeres lo que hemos visto es que salen de esa esfera pública y, por ejemplo, intentan luchar en otros ámbitos, la internacional o la local, o crean asociaciones, digamos, solo de mujeres musulmanas, ¿no? Buscan estrategias diferentes, encaminadas a la creación de espacios diferentes, ¿no? Diversos y espacios seguros muchas veces, ¿no? Donde ellas pueden hablar primero sin tener que cortar su discurso o de sentirse obligado a hacer un papel, sino primero desde un espacio seguro em, para ellas, para luego salir juntas a un espacio a lo mejor más amplio, ¿no? Donde enfrentarse a una mayor discriminación. Entonces, los procesos, ¿no? De este levantar la voz lo hacen de formas diferentes. Y es muy, muy interesante ver cómo puede dar, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Las mujeres, y yo no diría poblaciones musulmanas, porque ellas en ningún momento levantan la voz como musulmanas, sino como mujeres trabajadoras magrebíes que luchan por mejorar la situación de sus familias. Pero, por ejemplo, en la Cañada Real, ¿no? No sé si es, es una zona en la Comunidad de Madrid, la Cañada Real Galeana, donde viven muchas familias migrantes, sobre todo procedentes del Magreb, donde ellas luchan por el bienestar de sus hijos, de sus familias, y ellas mismas en ningún momento hablan como musulmanas, es decir, no dicen por su religión, pero son estigmatizadas también como musulmanas. Entonces, ellas, que eran mujeres que realmente la gran mayoría son amas de casa, que no salen a menudo del ámbito familiar, a lo mejor para llevar los hijos al instituto, al colegio,
Pero realmente después de verse, ¿no?, sin electricidad ya desde hace más de 3 años, es decir, sin luz, sin agua caliente, sin, sin poder calentar o cocinar, calentar la comida o cocinar, sin frigoríficos, pues ellas han organizado manifestaciones en numerosos lugares del estado, es decir, primero en sus municipios, luego en la ciudad de Madrid, luego ir al Parlamento, a la Asamblea de Madrid también, y luego hasta el Parlamento Europeo. Luego se han manifestado mediante obras de teatro. Han sido actrices en una obra de teatro sobre su situación. Es decir, que han salido de ese ámbito familiar, han sido enormemente creativas en sus manifestaciones, todos encaminados, ¿no?, por defender los derechos básicos, los derechos humanos, ¿no? El derecho bueno, son los más básicos, ¿no?, de tener electricidad en sus hogares. Y realmente vemos que obviamente estas organizaciones, manifestaciones, ¿no?, viajes al extranjero, tienen un impacto en su subjetividad política local como mujeres. Tienen, ¿no?, en su emancipación dentro de sus comunidades, pero también dentro de la sociedad española mayoritaria. Entonces, en este sentido, han sido sobre todo las mujeres, ¿no?, que han tenido estas iniciativas. Muy interesante verlo. Sí, la verdad es que sí. Y recuerdo muy bien lo mediático que fue lo de la Cañada Real, que recuerdo verlo en la televisión, en las noticias, y está bien saber que la voz de estas mujeres llegó a tanta gente, por lo menos dentro del territorio español, que algo es algo. Sí, y mediante el documental y ojalá una película, ¿no?, en el futuro, pero aunque ha sido mediática, fíjate que todavía ningún, bueno, salvo algunos políticos muy concretos, pero realmente siguen sin luz. Siguen en estos barrios sin luz. Se ha instalado placas solares, se ha intentado hacer, bueno, están de vez en cuando con luz, pero realmente no se ha resuelto su situación. Es decir, tanto a nivel estatal, de Comunidad de Madrid o local, no se ha seguido las instrucciones desde Europa, que fue en diciembre de 2022, de devolver la luz a estas familias. Realmente no se hizo. Aparte, y vemos también ahora que es una resolución, es la reubicación de gran parte de las familias, pero siguen sin una luz, electricidad estable en sus hogares. Pues es muy injusto. Es muy injusta esta situación y espero que se le ponga una solución pronto, porque al final la luz, la electricidad es una necesidad básica y Totalmente, pero totalmente. bueno, se nos está acabando un poco el tiempo. Tengo todavía 2 preguntas para ti. La primera es, ¿qué enseñanza esperas que los lectores y profesores, porque al final tu libro está enfocado bastante a un ámbito académico, que usen tu libro como manual en las universidades? ¿Qué crees que pueden sacar ellos de esta investigación? ¿Qué enseñanzas crees que van a quedar dentro de la gente? Por un lado, como has dicho, ¿no?, que espero que el concepto de los procesos de subjetivización política para analizar las dinámicas de exclusión e inclusión en las sociedades puede ser útil para otras investigaciones, ¿no? Sería más la parte teórica. Pero la parte más práctica, más material, ¿no? Conocer la realidad de personas distintas a nosotros, ¿no? El conocer un poco más al otro, ¿no?, con mayúscula, pues espero que pueda ayudar que empaticemos en general con personas que sufren discriminación y que superamos estas ideas esencialistas sobre las personas musulmanas, obviamente, para entender que las personas em, levantan la voz y luchan por sus derechos desde parámetros muy diferentes y para nada únicamente relacionados con la religión, que son, ¿no?, por ejemplo, las luchas políticas que son muy, muy diversas. Entonces, también espero que mi libro ayude, contribuya un poquito al menos en entender la diversidad, la enorme diversidad de la población, que
son calificadas como musulmanas, pero que obviamente tienen muchísimo más, ¿no?, partes en su y necesidades. Que también, y creo que eso es, digamos, lo que espero realmente, lo que también surge de este libro, es que entendemos la importancia del papel del Estado en, y sus instituciones y también en sus estrategias y políticas, como puede ser, por ejemplo, la ley de extranjería, ¿no? Que el papel del Estado en la discriminación de determinadas poblaciones, que pueden ser calificadas como musulmanas, pero también podemos pensar en cualquier otra población discriminada, sobre todo las poblaciones roma, que son discriminadas siempre, pero también las poblaciones negras en España. Es decir, que la discriminación, el papel del Estado y de las instituciones, que no se trata de algo, ¿no?, de sentimientos por parte de la población, sino que son estructurales y que para tratarles hay que ir a lo estructural, a lo estatal y que espero que que nos ayude a cuestionar no solo a nosotros mismos como personas físicas, sino a nuestras leyes y a las políticas de Estado. Sí, la verdad es que es una gran enseñanza y además tu libro en este momento es muy actual, así que yo realmente sí que espero que se tome esos conocimientos que tú plasmas en tu investigación y nos lleve a cuestionarnos, como tú bien has dicho, no solo nuestros propios prejuicios, sino también pues todo lo que se pueda hacer mal dentro del Estado y todo lo que se pueda mejorar. Bueno, ahora sí que se nos acaba el tiempo. Para concluir nuestro episodio, una última pregunta. Me gustaría saber si tras la publicación de Tomar la palabra, Islamofobia y participación política en España tras el 15M, ¿tienes algún nuevo proyecto en mente, alguna nueva investigación abierta? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, por un lado, junto a la que fue mi directora de tesis, Laura Mijares, y Daniel Gil, también de la Complutense, participamos en un proyecto de investigación donde analizamos el impacto que tiene la discriminación de las estudiantes con hijab en los institutos y universidades. Analizamos el impacto que tiene en sus vidas. Es decir, es una investigación cualitativa, es decir, no solo recogemos casos, sino queremos ver el impacto que tienen las vidas de estas jóvenes mujeres. Pero también tengo que admitir que ante la realidad, ¿no?, de tantas dinámicas de exclusión, creo que también es muy necesario de pensar en dinámicas de inclusión, ¿no?, y de analizar discursos y posibilidades de inclusión donde todos podemos colaborar. Y por eso, ante esta necesidad de centrarme en los discursos inclusivos, estoy también con un proyecto que personalmente me parece muy interesante y que es el Islam y el medio ambiente, ¿no? Ante, digamos, la emergencia climática que nos afecta a absolutamente todos, es decir, las personas, ¿no?, musulmanas o no, pero también a toda la naturaleza y la tierra, ¿no?, en su conjunto, pues buscando discursos inclusivos desde mi, ¿cómo se dice?, línea de investigación, que es, ¿no?, estudios islámicos, pero que tiene que ver con la religión, pero también con muchísimos otros ámbitos de la sociedad y ojalá que podemos enfocarnos más en discursos inclusivos en vez de siempre pensar en la exclusión del otro. Sí, me parecen, la verdad, dos proyectos muy interesantes y te deseo muchísima suerte con ellos. Espero poder leerlos en algún momento, una vez ya estén concluidos y publicados, si se publican. Pero sí, creo que como mencionas, la inclusión también es muy importante, más allá de la exclusión o de hablar del tipo de problemas sociales que puede haber dentro de estas comunidades. Pues muchísimas gracias, Joana, por compartir tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotras, a Vernon Press, por contar conmigo con este trabajo y a todas vosotras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por compartir tu visión crítica de la sociedad contemporánea y por mostrarnos un camino un poco mejor hacia, como decíamos, la inclusión y un entendimiento más genuino dentro del panorama actual español. En este Día Mundial del Libro los invitamos a todos a explorar nuevas ideas, a celebrar la diversidad y riqueza de pensamiento que la literatura nos ofrece. Hasta la próxima y mientras tanto reflexionen sobre los temas que hemos tratado en esta conversación y piensen por unos minutos en el mundo actual y en lo importante que es que abramos nuestra mente a una sociedad que nos necesita más que nunca,
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en futuras entrevistas de New Book Network.